La idea de que Mao, de alguna manera, no se daba cuenta de que había hambruna en el campo es un mito, un verdadero mito. Un documento confidencial encontrado en los archivos revela que Mao no solo era consciente de la angustia de los campesinos, sino que era parte de su estrategia sacrificar al campo con el fin de alimentar a las ciudades y a los centros industriales y políticos. En un informe sobre los debates de una sesión del Buró Político con fecha del 25 de marzo de 1959, Mao declaró: cuando no hay suficiente comida y la gente se muere de hambre, es mejor que la mitad de la gente muera para que la otra mitad quede satisfecha. De hecho, en esta misma conferencia en Shanghái, ordenó que se entregaran 3/4 partes de la producción agrícola, un nivel inaudito. Lo dice claramente: si tomas 3/4 partes de los granos, los agricultores no se rebelarán, y puso miles de camiones para realizar esa tarea. En 1959, Mao reunió a los líderes del partido en Lushan, lejos de Pekín. El objetivo de esta conferencia era corregir los problemas cada vez más obvios del gran salto adelante. El famoso militar Peng Dekai fue el único que se atrevió a expresarse en contra en una carta abierta a Mao. El hijo de un campesino estaba molesto por el deterioro en la vida de las personas causado por la política de Mao y le pidió: por favor, piense en la gente. Esto fue un insulto para Mao. Lo obligó a renunciar a su puesto como ministro de Defensa. Este episodio marcó una realidad trágica. Nadie más se atrevería a desafiar a Mao cuando decía algo. Los próximos años fueron terribles. Cuando fui a los pueblos, era difícil no llorar. En Mannanshan, al norte de Zhongshan, tan pronto como llegamos, vimos que las casas estaban vacías, totalmente desiertas. La gente estaba acostada en tapetes con el estómago vacío y sus cuerpos hinchados por la falta de comida. Podíamos ver que morían de hambre. Era obvio. En ese condado de 1 millón de habitantes, 120,000 personas murieron. Aproximadamente 1 de cada 10 habitantes murió de hambre. Los demás sufrían de edema. ¿Puede imaginar lo que es morir de hambre? Pasar sus días sin nada que comer. Comienzas a enflacar y cuando ya estás muy flaco, ciertas partes se comienzan a hinchar. Estás tan hinchado que asustas a la gente. Tienes moretones por todo el cuerpo. En estos casos no deberías comer sal, pero mucha gente robaba la sal para comérsela a escondidas. ¿Estuvo ahí cuando sus abuelos murieron? Sí. ¿De qué murieron? Murieron de hambre, de estreñimiento, después de comer barro para aliviar su hambre. No teníamos ni un ataúd donde sepultar a mi abuelo, por lo que lo sepultamos directamente en la tierra. ¿Nadie sepultaba a la gente que moría de hambre? ¿Quién iba a hacerlo? A menudo morían en el camino lejos de las familias, quienes no eran suficientemente fuertes para sepultarlos. Iba caminando a lo largo del río cuando accidentalmente tropecé con el vientre de un cadáver. Dejé la carretilla que iba empujando para echarme a correr. Más adelante me encontré con otro cuerpo. Era tan solo una niña. Vaya susto que me llevé.
La parte más espantosa de todo esto es que la población no pasaba hambre porque no hubiera comida. Los graneros del Estado estaban llenos. En la época de las dinastías, cuando había hambre, los emperadores abrían las reservas y distribuían la comida a la gente hambrienta. Por el contrario, los líderes del Partido Comunista, un régimen que afirmaba servir a la gente, se negaba a ayudar a la gente que pasaba hambre y no abría sus graneros que estaban llenos. Eso realmente me asombró. Poblaciones enteras acamparon alrededor de los graneros. Les rogaban, Partido Comunista, dennos un poco de comida. Rogaron hasta que el hambre terminó con ellos. Era inimaginable. Las regiones donde el hambre golpeó más fuerte fueron aisladas. Estaba prohibido para la gente ir a estos lugares o circular información al respecto. Aunque muchos intentaron escapar, los pocos que pudieron hacerlo se dieron cuenta de que la miseria se había extendido. Cuando el tren paraba en la estación, había muchas personas hambrientas que estiraban las manos a través de las ventanas para pedir comida. Todos sufrían de hambre en ese momento. Toda esa gente huía del hambre. Niños, viejos, todos corrían alrededor del tren pidiendo comida a los pasajeros. Era deprimente. De 1958 en adelante, las ciudades estaban literalmente protegidas del campo. A la gente no se le permitía moverse libremente. Un agricultor que traía una vaca al mercado tenía que viajar con un permiso del mando local. A la gente que trataba de huir del campo, la regresaban. Los métodos radicales de Mao llamaron la atención de su homólogo soviético Nikita Khrushchev, quien fue informado por sus consejeros. Durante las espectaculares ceremonias del 10º aniversario de la Revolución China, apartó a Mao para pedirle en vano que no repitiera los excesos de la colectivización stalinista. Khrushchev diría más tarde: Mao creía que era un enviado de Dios a cargo de la tarea divina de construir el socialismo antes que la Unión Soviética. Mao no hizo caso de las advertencias de Khrushchev y dio la orden no solo de continuar, sino de aumentar las cifras de producción que dijo eran necesarias para el éxito del gran salto adelante. 9 meses después, Khrushchev suspendió acuerdos de cooperación con China y repatrió a 15.000 consejeros. Fue el inicio de la ruptura entre los dos países. Liu Shaoqi, elegido presidente de la República en abril de 1959, trató de detener a Mao, quien todavía era presidente del partido, pero pasaría otro año antes de que Liu Shaoqi ordenara investigaciones sobre la realidad de la hambruna en el campo. Fui a investigar a Yongsheng, el condado más grande en la región de Shanqiu, porque quería saber lo que estaba pasando en realidad. Yongsheng no estaba bajo mi jurisdicción, estaba bajo la de Shanqiu. Cuando el líder local se dio cuenta de que estaba investigando, me mintió. Le ordenó a toda la gente que entrevisté que dijera lo mismo respecto a las víctimas de la hambruna. Dijo que un total de 90.000 personas habían muerto por causas poco naturales. En realidad fueron 120.000 personas, como ya habíamos dicho. No podía decir que habían muerto de hambre. Instruyó a cada distrito a declarar cierto número de muertes de modo que el total nunca excediera los 90.000. Esto era para escondernos la verdad. 3 funcionarios de alto rango comenzaron las investigaciones. Obtuvieron resultados de varias decenas de millones de muertos por la hambruna. Escribieron un informe para Mao y Zhou Enlai, pero Zhou Enlai les ordenó inmediatamente destruirlo y que no hablaran de ello. Días más tarde, Zhou los llamó para asegurarse de que hubieran quemado el reporte. En la Universidad de Hong Kong, Sun Shu trabajaba con Frank Dicotter, quien tuvo acceso a ciertos testimonios de aquella investigación. Estos documentos muestran la terrible realidad que se confirma con el informe de estos 3 oficiales de alto rango. Hay un informe muy detallado de unos oficiales militares que regresaron a su pueblo en Hunan y vieron que las tumbas en los campos
habían sido manipuladas. Estaban abiertas. No había cuerpo dentro. Se preguntaban qué pasaría. Era un día lluvioso. Vieron que salía humo de la casa del secretario local del partido. Se acercaron a la casa, abrieron la puerta y vieron 4 enormes cacerolas con partes de cuerpos en su interior cociéndose. Descubrieron que el secretario del partido había decidido reciclar los cuerpos humanos, cocerlos a fuego lento y usarlos como fertilizantes en los campos. Durante la Gran Hambruna, miles de casos de canibalismo se registraron en informes oficiales. Los archivos están llenos de esto. Supe de un caso en Gansu donde la gente se comía a sus parientes muertos. Una madre, antes de morir, le dijo a su hija: "No hay nada más en mi cuerpo para comer, solo mi corazón. Cuando muera, puedes comerlo". Y esto fue lo que pasó. Cuando murió, la hija se comió su corazón, aunque unos días más tarde fuera el turno de ella.